Ok, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien y echándole ganas, como siempre. Así. Primero, solo quería hacerles un pequeño comentario, ¿verdad? Ayer estaba leyendo esta noticia en la prensa libre que habla sobre el reabrir operaciones para los institutos y las universidades, ¿verdad? Entonces, solo para que estuvieran conscientes de esto, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación, sí, no, el Ministerio de Salud Pública, creo que fue, ya puso este tablero ahí disponible, ¿verdad? Aquí la duda que me da es si el INTECAP entra en laboratorios de talleres, que creo que sí, o solo en docencia en grupos. Entonces, creo que mm, la teoría sería que lo que va a buscar INTECAP, ¿verdad? Y es lo que yo creo, es que la formación teórica siempre vamos a tratar de darla por medios virtuales. Ay, Dios. Ah, y la formación práctica, pues sí, con grupos escalonados, ¿verdad? En los salones. De momento no me han dicho nada de parte de INTECAP, ¿verdad? O sea, no nos han convocado a que regresemos a lo presencial. Creo que no quieren hacerlo mientras estemos en semáforo rojo, ¿verdad? Porque igual hay que cuidarse. Entonces, lo que yo les digo, ¿verdad? Les sugiero, o sea, a ver si me logro explicar bien, a veces me cuesta, eh, es que ustedes procuren hacer las prácticas, ¿verdad? Las es lo mejor que se pueda. Estamos conscientes de que no es lo mismo a distancia que en vivo y en directo, pero mantengan la paz. Así. Yo ya presenté el proyecto, ¿verdad? Para poder hacer más prácticas cuando terminemos la carrera. Entonces, esperando que para ese momento ya sea más seguro poder hacer las prácticas de manera presencial. Pero sí, el proyecto ya está ahí presentado y lo queremos ejecutar, ¿verdad? Es casi como que queremos hacerlo porque, digamos, tanto Intecap como yo nos preocupamos porque ustedes salgan bien preparados, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es darles ese refuerzo en las prácticas presenciales. Entonces, por favor, yo les pido paciencia, ¿verdad? De momento, pues vamos a seguir en línea, ¿verdad? Y cualquier cosa, saben que yo se las comunico inmediatamente para que mantenernos bien informados, ¿verdad? Entonces, eso es como que lo primerito que quería que viéramos. Después, pues ya entrando un poquito en materia, quería hablarles lo que yo llamo un poquito más o menos de lo que sería sistemas operativos Linux y OS X, ¿verdad? Cambié la forma de presentación porque vi que de la otra se me mueve mucho. Va. Entonces, eh, platicando de los sistemas operativos de Linux y OS X. OS X es Mac OS, ¿verdad? Los que usan los equipos de la manzanita, diría el otro, ¿verdad? Los Mac, sí, las computadoras carísimas, ¿ok? Em, ya creo que les había platicado que Linux y OS X son derivados de otro sistema operativo que se llama Unix, ¿verdad? Unix sí se puede usar en la actualidad, si lo usan, ¿verdad? Para computadoras de escritorio y para servidores. En un principio era casi solo para servidores, pero después ya lo siguieron trabajando y han hecho sus aplicaciones para computadoras de escritorio. Según me recuerdo, creo que nunca hemos instalado Unix en la carrera, ¿verdad? Entonces ya me dio curiosidad, voy a tener que buscar si se puede hacer, pero en teoría se debería de poder hacer, ¿verdad? Creo que si no estoy mal, es una distribución que se llama Solaris, que es la que uno puede utilizar como computadora de escritorio, ¿verdad? Entonces, pues, son opciones que uno tiene, pero para que vean que hay un poquito más allá después de Windows, ¿verdad? No solo Windows en las computadoras. Linux es un poquito curioso porque eh, si yo pregunto por qué le pusieron Linux, algunos por ahí decían que es un acrónimo, ¿verdad? Quiere decir
Linux is not Unix. Así. O sea que el nombre de Linux quiere decir que no es Unix. Ese es el nombre que le pusieron porque al principio pensaban que era una distribución de Unix, ¿verdad? Como les digo que como está, es una modificación de Unix, ¿verdad? Entonces ahí tuvieron que ponerle ese nombre para diferenciarlo, ¿verdad? O sea, con la intención de que vieran que no es lo mismo. Los que, si no estoy mal, creo que era Oracle los que trabajaron Unix, ¿verdad? Pero, o los que trabajan ahora con Unix. Pero en su momento Unix liberó, digamos que el código fuente, el núcleo, el kernel del sistema operativo. Y ahí fue donde los de MacOS o los de Linux agarraron esa base de sistema operativo y empezaron a hacer modificaciones y a crear ya muchas variantes que en el caso de OS X fueron cerradas, ¿verdad? No se puede trastear. Y en el caso de Linux, pues la mayoría, y digo la mayoría porque también hay otras ahí que son pagadas, pero la mayoría son gratis, ¿verdad? Y de libre acceso al público y uno puede usarlas con toda confianza, modificarlas y todo, ¿verdad? Creo que Fedora es otra distribución de Linux que tiene una parte que es libre y otra parte que es pagada, ¿va? Entonces, ahí pues cada quien hace su nicho de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que hacen su distribución de Linux, la dan para alguna empresa y después ellos son los mismos encargados de hacer soporte, ¿verdad? Entonces el soporte en Linux se paga muy bien, así. Entonces, ¿cuál sería la ventaja que tienen, digamos, los sistemas operativos basados en Linux? Para mí hay dos ventajas que son las más grandes, ¿verdad? La primera, que es gratis, como diría el meme, ¿verdad? It's free. Entonces, ahí sí, pues, a quien no le gusta que sea gratis. Y la otra, que es una gran ventaja, que no tiene virus. O sea, los virus no corren ahí por la forma en que maneja los archivos. Los virus no corren en Linux, ¿verdad? Tampoco en OS X. Por ahí me recuerdo que una vez había alguien que dijo, y entonces, ¿para qué por qué existen antivirus de Linux? Es para poder vacunar los archivos que vienen de Windows, ¿verdad? Entonces, pero en Linux los virus no corren. Entonces, es impresionante, pero no corren. Entonces, por ahí es parte creo que son unas grandes ventajas, ¿verdad? Quizás de desventaja lo que diría yo es que para los que solo han usado Windows, cuando ya empiezan a usar Linux, es un poquito así como que se siente un poco agresivo, ¿verdad? Porque Windows es bastante amigable. Así. En cambio, Linux es un poquitín tosco, o desconfiado, diría yo, no sé, el sistema que tiene de manejar los archivos y todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, yo me recuerdo hace un par de años, varios años cuando cambié de computadora, le pasé mi mini computadora a mi sobrino, ¿verdad? Entonces, ya había estado cuidando esa computadora como que, y lo primero que hizo mi sobrino fue formatearla y dije, ay Dios, tanto que cuidé mi sistema operativo y en menos de una hora ya le estaba formateando. Entonces le digo, bueno, ok, ¿y qué le pusiste, verdad? Entonces me dice, yo le instalé Elementary OS. Dije, ¿what? Dije, sí conocía yo Elementary OS, pero dije, ¿y por qué instalaste Elementary OS, va? Porque Elementary, como su nombre lo dice, es un sistema de Linux reducido, ¿verdad? No tiene muchas funciones. Entonces, él me dijo, es que lo que pasa es que cuando le instalo Elementary OS, pero era una versión más reciente, va, eh, no tiene un montón de cosas que no me sirven. Y como yo esa computadora la voy a usar solo para ver anime, entonces cuando le uso Elementario OS, ahí puedo ver los videos en 4K, me dijo. Dijo, hijo de mi hermana, dijera el otro. Entonces, eh, esa digamos que es una de las partes chileras que tiene Linux, que uno, entre tanta distribución que existe, puede encontrar una que se ajuste a lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, así como que dije, bueno, pues se la echó buena, ¿verdad? Porque ahí, cuando poníamos Windows en esa máquina, no se podían ver los videos con full definición y además gastaba recursos en antivirus y otras cosas, ¿verdad? Y no tenía
tanta memoria, pero con Linux, pues, Elementary en ese caso, él lograba ver sus videos bien con full definición, ¿verdad? Entonces dije, bueno, qué sí, interesante, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, siempre va a encontrar una distribución de Linux que le puede ayudar. Y eso también es otra cosa, digamos que una cosa es Linux y otra cosa son las distribuciones. Entonces, por ejemplo, creo que la primera distribución con la que uno siempre se topa, no sé por qué, creo que es muy educativa, sí, es Ubuntu. O sea que Ubuntu es como quien dice solo un sabor. Es el más famoso que hay, ¿verdad? Como les digo, todavía no me explico por qué, pero pues, ese es el que ha sido más famoso y ese con el que muchos empiezan con Linux. O sea, no es la única que hay. Creo que busqué en internet y creo que ya hay más de 500 distribuciones y aparte las que ya no están muy actualizadas, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, como digo, casi siempre Ubuntu es la primera que se pide que instalen y es la verdad que ya cuando uno instala varias distribuciones de Linux se da cuenta que el proceso es más o menos el mismo, ¿verdad? Porque es casi que la misma idea, solo que cambia los colores, los escritorios y cosas por el estilo. Pero entonces, el escritorio que trae Ubuntu en la actualidad es uno que se llama Unity, ¿sí? Es el que van a conocer de primero cuando instalen Ubuntu. Eh, ¿Puede uno cambiar el escritorio en Linux? Claro que sí, uno puede hacerlo. Que uno le dé el gusto, ¿verdad? O se le antoje, digamos. Entonces, creo que en la semana entrante una de las primeras tareas es conocer algunas, pues sí que algunas de las opciones que tienen de escritorio para Linux, ¿verdad? Entonces puede que ustedes instalen el Ubuntu que viene con Unity y después se dicen, a mí no me gusta, entonces vamos a cambiarlo por KDE o por cualquier otra que hay por ahí, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que Ubuntu tenía una opción de escritorio que era un cubo, no me acuerdo si era Compix, algo así. Entonces, que es como que uno usa 6 escritorios al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces uno le está dando una como vuelta en 3D al escritorio para cambiarse de escritorio. Entonces es bastante fumadito eso. Pero es bonito, entonces como les digo, tiene sus cosas chileras. Entonces, eh, OS X, la interfaz gráfica que utiliza se llama Aqua y esa sí no la pueden cambiar, ¿verdad? Ya saben que OS X es cerrado. Entonces, pero en su momento, cuando ustedes vean una máquina con Mac, se van a dar cuenta que es muy similar la forma en que trabaja Unity con Aqua, ¿verdad? El escritorio es bastante similar. De hecho, como es así bastante similar, creo que también ya les había comentado, ¿verdad? Que hay una distribución de Linux que se llama Gmac, que es donde le ponen a uno el escritorio como que fuera una computadora Mac, ¿verdad? Y creo que incluso en otras ocasiones hemos puesto a instalar Gmac para que prueben lo que se siente estar en una computadora Mac, ¿verdad? Sin que sea Mac, ¿verdad? Es algo así como que medio falso ese asunto. Entonces, ahí es solo para que vean una pequeña introducción de Linux, ¿verdad? Vamos a seguir la semana entrante. Eh, Así mi mouse no funciona. Así. Vamos a ver acá. Va. Les quería mostrar, por ejemplo, aquí en la carpeta compartida, ¿verdad? Para ver si por ahí se emocionan un poquitito. Entonces, aquí en técnico en reparador, tengo esta subcarpeta que se llama ISOs, ¿verdad? Aquí tengo varias ISOs de un montón de cosas, ¿verdad? Esta que es una que yo por molestar le puse Héctor Linux, ¿verdad? Que es la que un alumno del año pasado que se llamaba Héctor hizo para el salón de clase, ¿verdad? Ahorita necesitaría un poquito de actualización, pero digamos, esta distribución de Linux es una que les comenté que ya traía instalado VirtualBox y ya tenía instalado Google Chrome, ¿verdad? Entonces, ya incluidos así. Entonces, cuando ustedes instalan la ISO, ya les pone esos dos programas preinstalados, ¿verdad?
creo que le había pedido que me pusiera un escritorio particular y así como que algo que dijera aula 207, pero eso ya no me recuerdo si lo llegamos a hacer, ¿verdad? Pero eso ya era vanidad, así. O que pusiera su nombre para que, así, para darle honor a quien honor merece, ¿verdad? Entonces, es para que vean que en Linux uno puede agarrar una distribución, modificarla y después ya es mi distribución, así. ¿Ok? Otra distribución que para nosotros ha sido muy útil es esa de Wi-Fi Slacks, ¿verdad? También es una versión de Linux, pero que ya está dedicada a hacer monitoreo de seguridad en redes. Entonces, en Wi-Fi, ¿verdad? Entonces ahora ahí nosotros la utilizamos para hacer una práctica de que vean cómo es de vulnerable la seguridad en el Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, para hackear claves, así. Entonces, para que vean cómo se hace de fácil en Linux. Por cierto, aquí está el video y la guía y el ISO para poder hacer eso, ¿verdad? Es otra de las cosas que se puede hacer. De ahí, pues, les quería mostrar un poquito algunas versiones de Linux, ¿verdad? Que incluso están aquí en la carpeta compartida, solo para darles así una pequeña vista eh, así de lo que se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esta primera que se llama Anonymous OS, ¿verdad? Es el sistema operativo del grupo Anonymous. Entonces, esta, por favor, no la vayan a estar tentando. Ah, sí, porque esa sí se puede hacer mucho daño, ¿verdad? La otra vez estaba yo viendo un video y estaba así como que vamos a atacar una página de internet y entonces empezaba a hacer un montón de pings para esa página y un montón de requisitos y al final botan la página. Entonces, sí se puede hacer mucha maldad con eso de Anonymous OS, ¿verdad? Pero más bien por curiosidad y por ver qué había acá, fue que la conseguimos y la tenemos y la queríamos trastear un poquito, ¿verdad? Entonces, conmigo ese tiene un montón de herramientas enfocadas a hacer ataques informáticos, ¿verdad? En Elementario ese es el que les estaba comentando, ¿verdad? Que es un sistema Linux bastante ligero, no es pesado y que dependiendo de lo que uno necesite hacer en la computadora, ¿verdad? Creo que esta solo tiene el conito de VLC para reproducir videos y creo que si no estoy mal tiene OpenOffice para hacer tareas y con eso ya saca uno, no tiene nada más, ¿verdad? Es elementario. Eh, por aquí también tengo una distribución que se llama Kali Linux. Ese es el que es la distribución de Linux que utilizan para cuando estudian hacking ético, ¿verdad? Aquí tiene un montón de herramientas para evaluar la seguridad de las redes. Hay otras acá que, así como que Ubuntu, Slack, Tuquito. Esa de Tuquito nada más la descargué porque me llamó la atención el nombre. Pero sí estaba muy, muy pesada, pero era de Ecuador y no sé qué. Pero no he tenido chance de trastearla más, ¿verdad? Está algunas distribuciones de Ubuntu, ¿verdad? Hay versiones para servidor y para escritorio también. Ahí, aquí vienen, hay otras de Debian, Dragora, Gmac. Sí, miren, aquí tengo Gmac, la que les comento que tiene la interfaz gráfica igual a una computadora con OS X. Hay unas que son algo bonitas como Linux Mint o Peppermint, creo que era la otra que está por acá. Esas son bastante amigables, o sea, son así como que, está chilera, se puede usar. Los invito a que por ahí si tienen chance, echen un ojo, ¿verdad? El Ubuntu, creo que esa era un poco es una versión de Ubuntu modificada. Aquí está Remix OS, ¿verdad? Creo que este que tengo acá es el instalador para Windows, o sea que este es para correr como emulador. Pero sí, el Remix OS, que es el que era una versión de Android, ¿verdad? Que saben que está basada en Linux, entonces, por eso es que también corre como, se puede instalar como que fuera un Linux. Vida Linux y Xubuntu, ¿verdad? Esos son solo así para darles una pequeña idea de la variedad que hay y de las opciones, ¿verdad? A manera personal, les recomiendo que si pudieran por lo menos instalar Zorin para conocerlo, Gmac y Ubuntu, ¿verdad? Para que empiecen así a ver algunos y también si quieren ver más distribuciones de Linux, pues tampoco se limiten, ¿verdad? Pero igual hay que
descargar la ISO, instalarla en una máquina virtual o incluso se puede hacer con un programa que se llama Lily, es Linux Live. Se puede poner cualquiera de estas distribuciones en una USB, la computadora desde la USB y no tocan nada de su computadora, solo que va a arrancar desde la USB y en la pura memoria RAM va a correr todo el sistema operativo para que ustedes lo puedan utilizar, trastear y conocer, ¿verdad? Que esa versión de Linux que en modo live, en vivo diría, es lo que ellos utilizan para que uno conozca las distribuciones y así sin necesidad siquiera de máquina virtual o de instalarlo en una máquina física, ¿verdad? Sino que así desde una USB o desde un CD se ejecutan las distribuciones de Linux, ¿verdad? Y uno así puede trastearla, conocerlas y así. Es un poquitito porque depende de la memoria RAM, pero también es para que vean cómo se las piensan bien estos de Linux, ¿verdad? Porque es para poder trastear. Ok, entonces voy a parar aquí la grabación porque ya me estoy emocionando mucho con Linux.